Iglesia Pueblo de Dios. Bienvenidos a la reunión. Ponte cómodo, ya comenzamos con la reunión. Alabado Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Fuego es alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabado, Jesús, y gozarme en tu poder. Fuego es alabado, Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras.
grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Le habla Ramiro Hernández. Bendiciones a todos los hermanos de la Iglesia de Pueblo de Dios en Salta, en barrio Solidaridad. Vamos a compartir en esta noche una palabra, pero antes vamos a orar. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que vos tenés un mensaje para nosotros en este tiempo de reunión. Te rogamos que vos nos hables a través de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Siempre que pensamos en qué vamos a leer en la Biblia, tenemos la necesidad de poder saber distinguir el tiempo en que vivimos. Y el tiempo en que vivimos tiene varias facetas. El apóstol Pablo le tocó vivir en una época y a nosotros nos tocó vivir en otra. Pero la Biblia tiene un mensaje eterno, un mensaje completo. Podemos decir que el mensaje que vamos a leer en esta noche sirve en el siglo I y también en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Yo le invito a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, un pasaje extenso, pero un pasaje tan rico para nosotros en esta reunión. La palabra dice tantas cosas a la vez para nosotros, pero vamos a tratar de ponerle un título a todo este mensaje que el apóstol Pablo nos da en el capítulo 8. Y el mejor título que encontré para este capítulo 8 es Viviendo en el Espíritu. Sí, viviendo en el Espíritu. Cuando nosotros pensamos en el título Vivir en el Espíritu, enseguida tenemos que ver de qué se trata esto. Lo primero que vamos a ver es vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Eso es vivir en el Espíritu? Sí, es vivir en el mundo pero sin ser del mundo. Fíjense que el creyente, según el versículo 1 y 2 en Romanos, dice que el creyente, a diferencia de la gente que no cree en Jesús, el creyente no es condenado. Eso es lo primero que tenemos que saber en esta reunión sobre este pasaje. Que las personas que han creído en Jesús no son condenados, no van a condenación. Dice el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y fíjense que también la palabra nos muestra en el versículo 2 que Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto quiere decir que de no tener vida espiritual, de ser personas que estaban alejadas de Dios, pasamos a ser personas con vida espiritual. Dios ha puesto delante de nosotros un camino y ese camino es Jesucristo. Dentro de ese camino encontramos que no hay ninguna condenación
y estamos viviendo una vida libres. Hemos sido librados de la ley, del pecado y de la muerte. Esto pasaba en el primer siglo y pasa también en el siglo XXI. Esto es independiente a lo que puedas vivir en Salta, en Jujuy, en donde sea. Si vos creíste en Jesucristo, ninguna condenación hay para vos delante de Dios. Eso es vivir en este mundo sin ser del mundo. Y eso es vivir en el Espíritu. Lo segundo que vemos en este punto de vivir en el mundo sin ser del mundo es lo que dice el versículo 3. Fíjense, que dice que la ley, es decir, los mandamientos escritos en la Biblia, no podían lograr que el hombre pueda agradar a Dios. Los mandamientos, ustedes saben que fueron escritos para tener conocimiento del pecado. Entonces, no podían de ninguna manera lograr que el hombre pueda vivir en el mundo y tener la suficiencia como para ser aceptado delante de Dios. Dice la palabra, era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Por la debilidad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es el pecado. Por eso, ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo, dice la Biblia en el versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto quiere decir que nosotros tuvimos acá, en este planeta, a Jesús viviendo entre nosotros. Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para que lo que era imposible para nosotros, por ejemplo, nosotros podemos cumplir algunos mandamientos, pero hay muchos mandamientos. Era imposible que podamos cumplirlos todos, pero Jesús vino y cumplió toda la ley. Él sí pudo cumplir toda la ley. Y no solamente cumplió toda la ley, sino que también nos libró del poder del pecado. Fíjense qué interesante lo que dice, ¿no? El versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, Dios nos otorgó a nosotros la justicia de Jesús, para que nosotros podamos vivir una vida nueva, y alguien pagó todo lo que nosotros debíamos a Dios con un sacrificio en la cruz. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Ese hombre es el Señor Jesucristo. Ese Dios que se hizo hombre es el Señor Jesucristo. Y habitó entre nosotros, ¿para qué? Para salvarnos. Entonces fíjense que vivir en el mundo sin ser del mundo significa vivir en el Espíritu, tener una vida espiritual en la cual reconocemos la obra de Jesús por nosotros en esta salvación tan grande. Lo último en este punto, fíjense lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, que la mente del creyente es distinta a la mente de la persona que no tiene a Cristo. La forma de vivir es diferente y las metas son diferentes y el final es diferente. Porque dice la Biblia en el versículo 6 que el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, si una persona vive una vida sin tener vida espiritual en sí, va directamente a la condenación. Por eso dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y el ocuparse de la carne es muerte. Lo dijo anteriormente Pablo en este mismo libro. La paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Es decir, que la gente que rechaza el mensaje de Jesús va a ir directamente a la condenación. Dios le da la solución, pero la gente la rechaza, la desprecia. Por eso dice acá, ocuparse de la carne es muerte, es muerte. Los designios de la carne son enemistad, dice versículo 7, enemistad contra Dios, enemistad. Dice que la palabra nos muestra en el versículo 8, fíjense, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
No pueden. Están en enemistad con Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, las personas que no tienen vida espiritual no pueden agradar a Dios. No tienen vida espiritual. Están en completa enemistad con Dios. Y todo esto, Pablo nos recuerda en esta reunión que estamos participando, que pase lo que pase en este tiempo, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el Espíritu. Sigamos avanzando. De ahí en adelante, es como que Romanos 8 nos presenta que estamos viviendo una constante lucha espiritual. Sí, me escuchó bien. Una constante lucha espiritual. Fíjense lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces fíjense que ahí ya hay un roce. Porque hace rato decíamos que vivíamos en el mundo, pero no somos del mundo. Suena bien, pero en la práctica vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque la demás gente, la gente que no cree en Jesús, no vive según el Espíritu. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que no creen en Jesús no tienen el Espíritu Santo en su vida. Y por no tener el Espíritu Santo en su vida tienen otras intenciones, otras metas, otras motivaciones para hacer las cosas. Entonces va a haber una discrepancia con nosotros. Vamos a tener problemas porque vamos a tirar para un lado diferente a ellos. Y lo segundo, que cuando nosotros querramos subirnos a ese estilo de vida, vamos a tener problemas con nosotros mismos y con Dios. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para eso. La Biblia dice que tenemos el Espíritu de Dios y dice la Biblia claramente que ese Espíritu que está en nuestra vida, el versículo 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto quiere decir que nosotros estamos muertos al pecado, estamos separados del pecado. Separados del pecado. Eso quiere e indica que nosotros tenemos que vivir una vida en obediencia a la Biblia, en obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros querramos vivir como la demás gente, ya entramos en desobediencia, ya entramos en discrepancia con Dios. Y ya tenemos problemas porque la nueva vida nos va a exigir que nos pongamos en la palabra de Dios, que nos pongamos en los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que la gente que no tiene a Cristo no es de Él. Fíjese, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Es decir, que muchas veces nosotros queremos explicarles estas cosas a la gente. Queremos hablarle de lo que nosotros vivimos con Jesús y no nos entienden. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en esa gente. Necesitamos sí o sí interceder por ellos para que puedan creer en Jesús. Necesitamos sí o sí tenerle mucha paciencia y hablarle e insistir y perseverar en mostrarle que hay una nueva vida, que Dios nos hace nacer de nuevo, que Dios nos perdona los pecados, hasta que ellos comprendan lo que significa este mensaje, hasta que ellos entiendan lo que significa esta palabra. Lo interesante de todo esto, dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros queremos hacer los deseos de nuestra vieja naturaleza, de nuestro hombre anterior, nos separamos de Dios. Nos empezamos a separar. Y es por eso que mucha gente se empieza a alejar. Más en este tiempo que no hay reuniones, que está el virus por todos lados, la gente ha dejado de congregarse y ni siquiera se conecta a estos grupos, a esta forma de escuchar la palabra de Dios. Entonces se empiezan a enfriar. Son como brasas que se empiezan a apagar. Dice, mas si vosotros vivís según la carne, moriréis. ¿Qué quiere decir?
que nos vamos a ir alejando, nos vamos a ir separando, nos vamos a ir apagando en nuestro sentir hacia Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Por eso le decía hace un momento, es una lucha espiritual. Desde el momento en que la persona recibe a Jesús y entra en una nueva vida, va a tener una lucha espiritual, va a vivir en el mundo sin ser del mundo, va a tener tentaciones y va a experimentar el perdón de Dios vez tras vez en su vida, a través de la confesión, a través de una vida fuerte de devoción personal, a través de compartir la palabra y saber lo que las demás gente nos va a decir sobre Dios, y vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. La palabra nos sigue animando a través de Romanos 8. Fíjense lo que dice el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que no solamente Dios nos salva, no solamente Dios nos deja su palabra para que la obedezcamos, sino que también nos guía, nos muestra el camino que debemos seguir, nos muestra el sendero por donde caminar, porque Dios nos deja su Espíritu para poder pastorearnos, para poder guiarnos, para poder llevarnos. Y dice la palabra que el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, desde el momento que vos recibiste a Jesús, pasaste a ser parte de la familia de Dios. Y tenés un padre. Quizás, en el caso mío, por ejemplo, mi papá murió cuando yo tenía 4 o 3 años. No lo conocí. Pero a partir de que recibí a Jesús, tengo un Padre perfecto. Tengo un Padre eterno. Tengo un Padre que me acompaña todo el tiempo. Mi papá, no sé si podría haber estado conmigo de noche, de día, en toda hora. No, porque se va al trabajo. O porque tiene que dormir, porque está cansado. Pero Dios es el Padre perfecto. Dice la Biblia, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tremendo. Entonces, podemos encontrar en esta palabra que al ser hijos de Dios pasamos a ser de la familia de Dios. Tenemos un Padre eterno y fíjense, no solamente eso. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Quizás vos te preocupás ahora porque no tenés una casa, porque quizás no tenés una movilidad, porque quizás no tenés un televisor. Te preocupás porque quizás no tenés la ropa que vos quisieras tener. Nos preocupamos por esas cosas materiales. Pero ¿sabes? Te digo algo. El creyente, el Hijo de Dios, tiene herencia en los cielos. Es decir, en esta tierra capaz que no tengamos nada. Seamos como, ¿se acuerdan esa parábola del rico y Lázaro? Quizás no tengamos nada. O quizás sí. Pero sea como fuere, la Biblia te está dando una promesa acá. Una herencia eterna. Fíjense lo que dice el versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ¿qué pasa? Hace rato decía, tenemos una lucha espiritual. ¿Se dan cuenta? Tenemos una lucha espiritual. Y la lucha espiritual nos dice el versículo 17, si es que padecemos juntamente con Él. Va a haber padecimientos, va a haber fricciones, porque nuestra carne va a querer hacer las cosas que hacía antes. Las tentaciones van a ser fuertes, vamos a estar muchas veces desanimados, vamos a tener miedos, vamos a tener momentos difíciles, pero dice la Biblia que tenemos una herencia en los cielos, una herencia en los cielos. ¿Qué más tiene la palabra para decirnos después de que vivamos toda esta lucha espiritual? Porque hasta ahora lo único que nos está diciendo en esta parte es que vamos a tener fricciones, vamos a tener padecimientos, pero acá empieza a brillar la luz en medio de todos estos grises que se empiezan a ver. Nos dice que tenemos herencia. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a leerlo otra vez, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Esto quiere decir que todo lo que has sufrido hasta ahora, acordate, no hay ningún tipo de comparación con lo que se viene en el cielo. Cuando estemos con Cristo en gloria, vamos a tener tremenda exaltación que Dios va a dar al creyente en Cristo. Dice que toda la creación está gimiendo. Dice que toda la creación, por causa de que el hombre pecó, está sujeta a vanidad. Dice la Biblia en el versículo 21 que la creación misma está esperando ser libertada de la esclavitud de la corrupción. La creación gime, dice el versículo 22. Es decir, toda la creación está esperando que se cumpla esta palabra. Esta lucha espiritual que vos vivís, la está viviendo toda la creación. Toda la creación está sufriendo la contaminación, el dolor, la guerra, la enfermedad, el hambre, la destrucción masiva, las convulsiones que hay en la parte climática, en la parte laboral, en la parte económica. Todo lo está sufriendo toda esta creación. La creación está sufriendo por causa de que el hombre cometió pecado y está esperando ser libertada. Pero en esta vida que nos toca vivir, dice el versículo 23 en adelante, que nosotros mismos estamos esperando ser liberados de esta lucha espiritual. Quizás vos decís, ya no doy más, ya no puedo más, ya intenté todo. Quizás dijiste o llegaste a un punto de decir, bueno, ya no sé qué hacer en esta lucha espiritual, en esta vida que tengo. Y el versículo 23 dice que nosotros mismos, a través del Espíritu Santo, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Quién de ustedes no está esperando que Cristo venga? ¿Cuándo vendrá el Señor? Dicen algunos, porque estamos pasando momentos terribles. Entonces dice la Biblia, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando el rapto, que Jesús venga y nos lleve. La redención de nuestro cuerpo. Es decir, que este cuerpo se transforme en un cuerpo perfecto y entre al cielo. Después de esta lucha espiritual, después de esta tormenta, la paz de Dios, la paz de Dios, la paz total en el cielo. Esa es la esperanza. Y esta esperanza es una esperanza, digamos, todavía no se ha dado. No se ha dado porque, como dice el versículo 24, la esperanza que se ve no es esperanza, o sea, todavía no la estamos viendo. No estamos viendo que Cristo viene, que ya estamos reinando, que estamos con Él en el cielo. No, estamos esperando, seguimos aguardando la venida. Jesús dijo, he aquí vengo pronto. Han pasado 21 siglos y seguimos esperando. Lo que pasa es que el pronto para Dios no tiene la misma dimensión que para nosotros. Lo que pasa es que Él vive en la eternidad y nosotros estamos acá, en lo terrenal. Dios no tiene el mismo reloj que nosotros. Nosotros nos sujetamos al día, cada día que pasa estamos más viejos, tenemos achaques por la edad. Dios no vive eso, en la eternidad, en la perfección. Entonces en cualquier momento puede Jesús venir. No tiene que haber señales ni nada de esto. Jesús puede venir hoy mismo, ahora mismo puede venir y llevarnos. Va a haber señales cuando Jesús venga en su segunda venida, pero para buscar su iglesia, el Señor puede venir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que lo esperamos iremos a reunirnos con ellos y con Jesús en los cielos. Tremendo. Y por si esto fuera poco, mis queridos, en esta lucha espiritual, Dios no nos deja solos. Hace rato decíamos de aflicciones, de padecimientos, de que por ser hijos de Dios vamos a tener una vida distinta a la de los demás, que está gimiendo la creación hasta que se dé esta liberación total. Pero Jesús no nos dejó solos. Fíjense lo que dice el versículo 26.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos un ayudante, no estamos solos. Jesús se fue, es cierto. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, pero no nos dejó solos. Dice la Biblia, mandaré un consolador, otro igual que yo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y tenemos en nuestro interior al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda incluso a orar, porque no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. Y el Espíritu dice que nos ayuda en nuestra debilidad y nos hace participar de una vida espiritual. Tenemos lucha espiritual, pero esta lucha espiritual no es contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y tenemos que revestirnos con una armadura espiritual para poder enfrentar cada embate. El enemigo no es la pandemia. El enemigo no es el gobierno. El enemigo no es el vecino, no es mi familia. No es algo que podamos ver. Es una lucha espiritual. Y para eso fuimos llamados, para combatir, pero al lado de nuestro príncipe Jesús. Para terminar, la palabra nos lleva a que el creyente, es cierto, está en el mundo pero no es del mundo, está en una constante lucha espiritual, es cierto, pero también el creyente tiene el privilegio de vivir en el amor de Dios. El creyente tiene el privilegio de vivir en el amor de Dios. Romanos 8:26 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Esta pandemia? Sí, te ayuda para bien. ¿Me quedé sin trabajo? Te ayuda para bien. Porque Dios está probando tu fe. Está probando qué vas a hacer. Si te vas a sujetar a Él o vas a intentar hacer tu receta en vez de la receta de Dios. La vez pasada estaba viendo un canal y estaban pasando ese programa MasterChef. Y yo pensaba en ese programa y decía, el que estaba ahí estaba el chef y había uno que había cocinado cualquier cosa y él le decía, ¿probaste esto? Esto es incomible. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra receta. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestros planes y cuando no podemos hacer nuestros planes nos frustramos y decimos todo mal, pero no observamos cómo lo ve Dios. Si te quedaste sin trabajo, si te enfermaste, si hay algún familiar muerto, si estás solo o aparentemente solo, acuérdate de algo. Todas estas cosas que estamos viviendo nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestra parte. Dios nos quiere mostrar algo. Y hace tiempo también encontré que no se trata de preguntarse ¿para qué? Muchas veces te enseñaron eso, ¿no? Dice, bueno, estás viviendo un momento difícil, tenés que preguntarte ¿para qué? No hay que preguntarse nada si acabas de perder un familiar, un trabajo, estás en una crisis, no. Tenés que preguntarte ¿con quién voy a pasar esta crisis? ¿Con quién voy a pasar esta crisis? Y la respuesta de Romanos 8:28 es con Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y dice la Biblia que Él, desde antes de la fundación del mundo, eligió un grupo de personas de este mundo para que sean parte de su pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, Dios te conoció antes que nazcas, antes de crear el mundo. Ya te conocía, Dios conoce todo. Dios sabe en qué va a terminar todo esto. Y lo dejó escrito. La prueba es el Apocalipsis. Dios sabe cómo va a terminar todo esto. Sabe en qué comenzó y sabe cómo va a terminar. ¿Se dan cuenta? Antes de la luz fue la cruz. Antes de la luz fue la cruz. Él ya tenía el plan de salvación antes de crear el universo.
Tremendo, pero verdad. Entonces, Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y también nos va a glorificar, nos va a llevar con Él. Vivir en el amor de Dios significa que estamos en un plan de Dios. Dios está conduciendo, nosotros somos los pasajeros. ¿Se da cuenta? Entonces estamos en un terreno en el cual está todo controlado por Dios. Dios está sabiendo todo, tiene todo planificado. No es que a Dios se le escapó este virus, no. Dios sabía de esto. Pero quizás utilizó toda esta situación para que salgamos de nuestras tradiciones evangélicas. Quizás ahora pasamos más tiempo en casa que nunca. Quizás compartimos con nuestra familia más que nunca. Tuvimos que quedarnos en casa. Quizás nos dimos cuenta que la iglesia no es el salón, que la iglesia es la reunión, que la iglesia somos nosotros, que podemos estar reunidos aún en la distancia, aún por estos medios, que no necesitamos las paredes incluso. ¿Se da cuenta? Toda esta pandemia nos sirvió para tener más tiempo con Dios, para profundizar. Algunos decían, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo, y ahora tuviste tiempo. Y la pasaste junto a Dios, ¿te das cuenta? Entonces, en medio de todo este gran dilema para la humanidad, la iglesia está más viva que nunca. ¿Por qué? Porque el creyente vive en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque está viviendo en el Espíritu. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hace rato decíamos que el Espíritu intercedía, ahora dice que Jesús mismo intercede. Él es el Paracletos, es el abogado que tenemos delante de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces encontramos una situación diferente a la del mundo, en la cual vivimos en el amor de Dios. Para terminar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia? ¿Coronavirus? ¿Dengue? ¿Crisis económica? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Políticos corruptos? ¿Algún gobierno, alguna potencia extranjera? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro? Dice la Biblia. Somos más que vencedores, querido hermano. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, fíjense, y con esto terminamos, no se preocupen, con esto terminamos. Versículo 38. Fíjense cómo pensaba Pablo en ese tiempo y cómo tenemos que pensar nosotros ahora en estos tiempos de pandemia y pase lo que pase en este mundo. Versículo 38, léalo conmigo. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vivir en Cristo significa vivir en el Espíritu. Vivir en Cristo significa que estamos en el mundo y no somos del mundo. Vivir en Cristo significa que vamos a tener luchas espirituales y de todo tipo. Pero vivir en Cristo significa que vivimos en el amor de Dios y que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga.
ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Iglesia Evangélica Bautista Pueblo de Dios, de Barrio Solidaridad. Hasta la próxima reunión. Dios te bendiga.